Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos otra vez con los chicos. Así que si me ven hablar o mirar para otros lados, es que estoy acompañado. Bueno, increíblemente mañana cerramos el mes de Tauro, ¿sí? Así que hoy nos toca los tobillos en relación al sistema óseo, es el sistema de esqueleto. Bueno, en primer lugar, quería aclarar algo que tal vez no se haya entendido ayer y probablemente en los últimos 300 días. En relación a algunas cosas que yo explico que, que tal vez algunas personas se lo toman literal, algunas de los ejemplos que doy, pero tenemos que recordar que los ejemplos no son datos, son ejemplos, ¿sí? Y los ejemplos son más que nada una forma, podríamos decir, pedagógica para tratar de entender algo comparándolo con algo, ¿sí? No significa que sea eso exactamente así, sino que son comparaciones, ¿sí? Para que nos ayude a imaginar las cosas. Ayer se podía haber confundido cuando yo dije, imaginen que ustedes son las células de los músculos de la Tierra, ¿sí? Y otras personas pueden haber dicho, no, pero la otra vez dijiste que éramos las neuronas. Se llama ejemplo, ¿sí? Para que podamos entender un poco más lo que estoy explicando y hacerlo más relacionado a uno mismo, ¿sí? Bueno, digo esto por si acaso no se entiende en algunos momentos. Mañana es nuestro día 300. 300. Increíble. Día 300. Bueno, buenísimo. Pasamos ya a la siguiente parte, ¿no? Así que, bueno, mañana, como siempre, vamos a estar conectados desde la pirámide, vamos a armar el toroide. Así que, bueno, vamos a estar conectados. Así que va a ser genial que pongamos la intención, ¿no?, de celebrar mañana el que hayamos llegado a los 300 días de conexión diaria, de alineación diaria y de explicaciones de hasta ahora 300 temas diferentes. Así que bueno, gracias a todos los que vienen y llegan hasta mañana, ¿no? Tema del día de hoy. Vamos a ello. El esqueleto. Bueno, esqueleto. La palabra esqueleto viene de la palabra skell, que significa marchito, seco. ¿Cómo es marchito en inglés? ¿Sabes? ¿Cómo? Marchito. Spoiled es que se arruinó. No, marchito se dice. Withered. Sí, algo así. ¿Cómo se dice marchito en inglés? ¿Alguien sabe? Igual, me estás dando internet. No tengo internet. Igual ahora alguien seguramente lo va a decir. Withered. 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 Sí, tenías razón. ¿Viste? ¿Qué cosas? Muy bien, Guille. Tengo un buen profesor. ¿Qué haríamos sin ello? Increíblemente, Guille me acaba de decir cómo se dice marchito en inglés. Lo que hace Google, ¿eh? Okay. Entonces, esqueleto viene de la palabra indoeuropea skell, que significa marchito, seco.
Este concepto, ¿por qué viene básicamente? Este concepto viene debido a que esta es la última parte que queda de un ser vivo, ¿no? Comúnmente es cuando ya el ser vivo agotó todas las partes más orgánicas y queda lo mineral. Lo mineral ya seco, sin nada de vida, ¿no? Y que básicamente es lo que el resto, la única memoria que podemos tener de lo que alguna vez fue, ¿no? Por esto mismo, también los esqueletos nos suelen dar, en general, a muchas culturas, nos suelen dar como una especie de miedo, de temor, porque nos recuerda la muerte, nos recuerda que no somos infinitos, que la vida se termina, y debido a esto, muchas ceremonias de muchas culturas utilizan a los huesos y los esqueletos como un vehículo para los espíritus que alguna vez vivieron en ellos. Entonces, por esto mismo, tenemos como una especie de cultura general en el cual solemos tenerle un temor a los esqueletos. Pero a mí lo que me gustaría es que veamos la parte más viva del esqueleto y su importancia en la vida en general, no en la muerte en sí. Dios mío, esto de tener humanos alrededor. En el concepto de cuando vemos nosotros un esqueleto y enseguida pensamos en algo muerto, es porque siempre hemos relacionado a lo esquelético con un cadáver, con alguien que ya ha pasado, ya se ha secado, digamos, ¿no? En todo su proceso de vida, y es lo que podemos ver al final. Sin embargo, es la importancia del esqueleto como una herramienta de vida, de nuestra vida cotidiana, y que en realidad es la clave por la cual nosotros tenemos sangre, tenemos fluidez, movimiento. Vení vos, vení. El boludo que apaga la luz. Vení a explicarlo. Antes que nada, vamos a tratar de recordar por qué tenemos un esqueleto. Bueno, en primer lugar, recordemos que en el principio de la vida orgánica en este planeta, el desarrollo se produjo en los océanos, en el mar. Por lo tanto, nuestra movilidad estaba relacionada a un ambiente líquido, a un ambiente en el cual no había que moverse demasiado. Debido a esto, las células, los organismos, utilizaban el ambiente para poder desplazarse de un lugar al otro. Con lo cual, no necesitaban realmente una estructura rígida de movimiento, ¿no? Como ayer hablamos con los músculos. A partir de que empezaron a tener que desplazarse, que buscar, que moverse por diferentes espacios buscando nutrientes, luz, espacios, tuvieron que empezar a desarrollar, a partir de los minerales del ambiente, las células desarrollaron extensiones que les permitían moverse. Estas extensiones van a ser un conjunto de células que van a formar cartílagos. Y estos cartílagos van a permitir una estructura una estructura que le va a permitir a los seres tener una forma rígida por la cual empezar a moverse en un espacio líquido. Como habíamos hablado ayer, las medusas, como los pulpos, empiezan a moverse a partir de estructuras cartilaginosas, ¿sí? Esto del cartílago permitió
que surgieran, seres en el océano que tuvieran movilidad y que tuvieran una estructura donde proteger sus órganos principales. Y estos seres van a empezar a dividirse en dos grupos. El grupo de los invertebrados y el grupo de los vertebrados. El grupo de los invertebrados son aquellos que no van a necesitar una estructura cartilaginosa que proteja al sistema nervioso ni a los otros órganos de una manera, ¿cómo se diría? Alineada, ¿no? Sino que en realidad protegen toda la estructura externa, ¿sí? Como que se protege de una forma externa y no tienen una estructura lineal. Entonces los invertebrados, como los cangrejos, los pulpos, ¿sí? Generan estructura cartilaginosa que no tiene un esqueleto fijo, ¿no? En cambio, los vertebrados empiezan a tener una estructura que rodea el sistema nervioso, que es las vértebras, para conectarse a cada uno de los órganos. Entonces tienen una estructura más rígida. Bien, podríamos entenderlo más o menos así, para que les quede la imagen sencilla. Tenemos los seres que empiezan a proteger su estructura de cartílago y se dividen en los invertebrados, que contienen todos los órganos como en una misma estructura, y los vertebrados, que ordenan en un patrón, en una estructura. Bien. Entonces, todos los seres de los océanos empiezan a dividirse en estos dos grupos. Obviamente que de un lado podemos tener, por ejemplo, los moluscos, los pulpos. Del otro lado, los peces. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que quede registrado. A lo largo de el desarrollo de estos seres en el océano, llegan también los cambios climáticos. Y con los cambios climáticos hace que muchos de estos seres empiecen a buscar salir del mar para encontrar alimentos fuera, porque o se moría toda la comida dentro del océano y por lo tanto tenían que buscar nuevas formas de alimentación afuera, y de esta manera los vertebrados empezaron a salir de los mares para poder vivir en la tierra. Pero ¿qué pasa? La gravedad en los océanos, todos sabemos, cuando alguien se mete en el agua, flota, por lo tanto no necesita sostener su propio peso, no necesita una gran estructura rígida, porque el ambiente lo mueve, pero la gravedad sobre la Tierra genera mucha más presión. Y por lo tanto, los seres anfibios que salen de los mares para ir hacia los espacios de tierra, estos seres, lo que sucede es que empiezan a tener que utilizar los minerales que hay en el ambiente y fortalecer su sistema cartilaginoso. Por lo tanto, empiezan a crear lo que serían los huesos, ¿sí? Que es donde se van a administrar todos los minerales, se va a rigidizar el cartílago formando lo que después serían los huesos, y de esta manera ese cuerpo que antes era un poco deforme por estar en el agua, empieza a tomar rigidez, estructura, para poder tener fuerza y moverse correctamente en un espacio de mayor gravedad. ¿Qué sucede? Que uno podría decir, también hay vertebrados en los océanos, como las ballenas, los delfines, las tortugas. Hay muchos animales que viven en los océanos y que son vertebrados con huesos, no con cartílagos. ¿Y esto por qué sucede? Porque nosotros hoy los vemos viviendo en el océano.
Pero hace millones de años, esos animales no vivían en los océanos, sino que vivían en la Tierra. Para tener más o menos una idea, hace millones de años, una ballena era más parecida a una vaca que a una ballena, ¿sí? O sea, era más como un hipopótamo, podríamos decir, que estaba por la tierra y que después se fue convirtiendo como una especie de morsa, y la morsa pasó a ser ballena, ¿sí? Entonces, como vemos, en realidad todos los animales vertebrados que viven en los océanos hoy, en un momento hace millones de años, vivieron en la tierra primero, ¿sí? Por eso tienen huesos. Todos los seres que nunca salieron del océano, como los tiburones, por ejemplo, ¿sí? Que, aunque parezca que tienen huesos, no tienen huesos, sino que tienen cartílago. Y bueno, probablemente la razón por la cual vuelven al mar los animales es porque no hay comida en la superficie y empiezan a buscar alimentos en el mar de nuevo. A lo largo de millones de años, obvio. Bien, nosotros, obviamente, como humanos, también en su momento vivimos en los océanos y nos convertimos en seres de la Tierra, tenemos huesos. Vamos entonces al humano. En el concepto humano, nosotros tenemos, bueno, como humanos, voy a hacer un ejemplo de un hueso, más o menos. Nosotros vemos un hueso y cuando pensamos en un hueso pensamos que es algo que está muerto, en realidad, que es como que es lo que está dentro, pero no tiene nada que ver con la vida, ¿no? Es lo que queda, digamos. Pero en realidad, no. Los huesos están muy vivos. Todo lo que vemos como estructura del hueso es básicamente mineral. Son minerales que se van adhiriendo, así como el calcio, sobre todo, que van formando la estructura ósea. Pero en realidad, por dentro, los huesos son como estructuras todas porosas a través de los cuales pasan muchísimas venas y arterias que están irrigando constantemente, están vivos por dentro todo el tiempo. Y en su interior hay una cavidad conectada con todas esas venas y arterias, en la cual se encuentra un líquido que se llama médula. ¿Sí? Es como si fuera toda una esponja llena de venas que van irrigando los huesos por dentro. Y en su centro, en cada uno de los huesos, tenemos la médula. Que la médula lo que va a hacer es dar nacimiento a las células de la sangre, ¿sí? Células madres, células blancas, células rojas, van a dar nacimiento a las células que circulan por todo el sistema circulatorio, ¿sí? O sea que básicamente los huesos son los principales productores de lo que después nosotros sentimos como la sangre alrededor, en todo el sistema. O sea que algo que está bueno tomar en cuenta de esto es que los huesos están completamente vivos todo el tiempo. No es la estructura que nos sostiene, la parte rígida que simplemente está ahí seca y que después cuando nos morimos queda eso. No, lo que queda del hueso es la parte mineral, ¿sí? Pero en realidad los huesos están totalmente vivos, igual que cualquier otro organismo. Bien. Debido a esto, entonces, podemos entender algo importante de este sistema, que es el aspecto filosófico de comprender cómo los huesos generan la vida que circula dentro de nosotros. La estructura es la que permite la fluidez. Seguro acá más de uno de Piscis me va a decir que no. No hay nadie de Piscis que te
Cáncer, Piscis. No, me van a empezar a decir que no. Tú eres mala. Siempre caemos los de cáncer. Siempre caemos. So, nosotros como humanos existimos desde hace millones de años como estructuras rígidas que incorporamos fuerza, que tenemos movimiento, que nos permitimos, que hemos podido hacer todo lo que hacemos gracias a tener rigidez, a poder tener una estructura firme que nos sostiene, que nos sostiene en nuestro eje. Y justamente es las articulaciones entre esos huesos lo que nos permite también tener la fluidez en ese movimiento. Son los huesos los que nos producen la sangre que circula constantemente y por la cual late el corazón. O sea que estructuralmente la parte rígida, la estructura de nuestro cuerpo, es la que nos permite que podamos movernos, fluir y hacer todo lo que hacemos. Entonces, desde este lugar vamos a entender que para tener un mejor empoderamiento de lo que somos y para poder concretar algo en el mundo real, en la materia, se necesitan estructuras, se necesitan unos pasos a seguir, una estructura que nos dé una idea de qué estamos haciendo, de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Esa estructura es la que nos permite después poder fluir sin perdernos en lo que vamos a hacer. Por ejemplo, todo nuestro año. Nuestro año tiene un montón de patrones, de estructuras. Son 12 meses de 30 días, en 3 semanas de 10 días. Cada día es un chakra. El día 10 de cada semana es el toroide donde integramos todo. Cada tema está relacionado al chakra, pero lo que sucede en el interior, la explicación de lo que sucede, es todo fluido, porque no se sabe qué va a pasar, no se sabe cuál es el contenido exacto de lo que se va a hablar, pero está contenido en una estructura. Y lo que nos permite fluir en el aprendizaje es el saber que mañana va a haber algo que nos aclara más o menos por dónde va el siguiente paso, ¿sí? O sea que durante todo este año hemos visto lo que es una estructura ósea del proyecto Yo Soy, cuando entendemos los patrones que seguimos, pero el contenido es fluido, porque no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hablar. Si no hubiera habido una estructura en todo el año, no hubiéramos entendido exactamente qué estamos preparando. No habríamos entendido qué tipo de camino iniciático estamos haciendo para poder tener una coherencia en el propósito de hacer un conjunto de información. Y gracias a esa estructura es que podemos fluir en el interior con meditar, con sentir, con conversar, con sacar temas. Las estructuras nos dan seguridad para poder fluir con mayor armonía. ¿Qué sucede? Que por lo general hay muchas personas que, a pesar de tener una estructura en la cual pueden irse transformando, empiezan a tener miedo de lo que va a pasar después. Y si no sé, y si no puedo, y si no entiendo lo que viene, entonces se aferran a la estructura anterior, a lo que ya conocieron, por lo que ya pasaron. Y esto hace que se estructure y se rigidice, ¿sí?, el sistema, haciendo que no haya movimiento en las articulaciones. Piensen en cada mes como una parte o un hueso, ¿sí? Tenemos un mes, por ejemplo, mayo, ¿sí?
mañana es el último día de mayo, significa que tenemos una articulación hacia el mes de junio, ¿sí? Hay un cambio de sintonía, pero si yo no logro soltar la estructura que trabajé en los 30 días de mayo, entonces se va a endurecer la articulación y no me va a permitir fluir en el mes de junio, porque voy a estar todavía aferrado a esta de acá. Esto es lo que sucede en nuestra vida cuando nos aferramos a una estructura y por eso creemos que las estructuras son malas. Las estructuras no son malas, nos permiten tener flexibilidad en las articulaciones. Lo malo es considerar que esta estructura que conozco del antebrazo debería seguir siendo parte de la mano. Eso me haría que no pueda mover nunca la mano y nunca podría hacer absolutamente nada, ¿sí? La flexibilidad, entonces, en nuestra vida, ¿sí?, tiene que ver con que cada estructura es una parte fundamental que nos permite encontrar estabilidad para que después podamos movernos flexiblemente hacia una nueva y novedosa estructura. Pero cuando uno se aferra a una estructura y la mantiene constantemente, es mucho más fácil que después viva una crisis. Es decir, que se le rompan los huesos. Básicamente, lo que nosotros vivimos en nuestra vida es sostener una misma estructura constantemente que cuando la vida lo trata de doblar, ¡pa!, se quiebra como un hueso, ¿sí? Entonces, cuando nos rompemos huesos, por ejemplo, en nuestra vida, está relacionado con qué patrón estamos rompiendo, con la vida que nos está forzando a romper, que no queremos movilizarnos, ¿sí? Porque si seríamos flexibles, simplemente podríamos mover todas las articulaciones sin necesidad de rompernos nada. Por lo tanto, resumiendo esta idea, recordemos que durante toda nuestra evolución, nosotros hemos diseñado un sistema que nos permite tener fortaleza, pero a su vez movilidad, a su vez flexibilidad. Así que son las estructuras que nos ponemos en nuestra vida las que nos ayudan a tener flexibilidad para hacer nuestras cosas. Pero si nos apegamos a las estructuras, nos vamos a romper. Por eso tenemos que prestar atención cómo funciona el cuerpo en el sistema óseo para poder vivirlo un poco mejor en nuestra vida también. Bien, entonces eso. Recordemos que las estructuras son necesarias para fluir. El problema de las estructuras es aferrarse rígidamente a ellas. Y por lo tanto, a las personas de una personalidad muy fluida y caótica, les aconsejo que traten de ordenarse el día, por ejemplo, o la semana, o el mes, o el año, dependiendo cómo lo puedan hacer, tratando de buscar algo, aunque sea una vez a la semana, que les proponga una rutina, ¿sí? Que les proponga hacer algo a la misma hora, el mismo día, cada semana, aunque sea una sola cosa, ¿sí? Que les permita encontrar un punto de inflexión de estructura dentro de tanto flujo. Y obviamente, por el otro lado, a las personas que son muy rígidas y muy organizadas, les propongo que se encuentren un momento de esa semana para directamente no saber qué hacer, sino salir sin ningún plan, hacer algo, tratar de hacer algo inesperado, algo que se les ocurra en ese momento, no que lo hayan planificado antes. Cuestiones sencillas que luego, bueno, ya las irán aplicando en actitudes, en pensamientos y demás. Vamos entonces a la alineación de hoy. Vamos a la información. ¿Quieren apagar la luz? No. Era un chiste porque acá... ¿Y qué apagado de decir la luz? No, son todos comentarios objetivos. Son datos. Son datos. Son datos descriptivos.
La vibración del día es Hu. La afirmación es: yo soy canal entre maestros y aprendices. El código del día es linfático, sistema linfático. Funciona como una especie de extensión del sistema circulatorio, pero su misión principal consta en la distribución de las materias grasas de los sistemas de digestión hacia la sangre. Además, recoge el exceso de líquido acumulado en las células, limpiando el sistema en general, desintegrando las grasas dañinas, lo cual a su vez le da otra función fundamental que es la inmunológica, es decir, reconociendo los elementos desconocidos y peligrosos del sistema circulatorio y acumulándolos en las linfas para su depuración. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Inspiro profundo y tomo conciencia del cuerpo que habito. Recorro con mi imaginación todo mi cuerpo, desde los pies a la cabeza. Pies, piernas, cadera, cintura, pecho y espalda, manos y brazos, hombros, cuello, rostro y cabello. Entre cada uno de los órganos, músculos, piel. Inspiro profundo. Inspiro profundo y suavemente comienzo a recorrer los huesos de mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Tomo conciencia del cráneo, del martillo en mis oídos, del maxilar,
los dientes. Y suavemente comienzo a mover el maxilar, sintiendo la articulación, percibiendo cómo el sonido se registra a través del movimiento del martillo dentro de mí. Inspiro profundo y comienzo a tomar conciencia de todas las vértebras de mi columna, desde el atlas, en el cuello, sosteniendo el cráneo, hasta el coxis. Cerca del ano, pasando por las 33 vértebras. Y suavemente, para hacerlo, voy moviendo lenta y suavemente mi columna como si fuera una serpiente, adelante y hacia atrás, como la llama del fuego, como las olas del agua, suavemente. Inspiro profundo y encuentro la firmeza en la columna, poniéndola recta, firme en mi eje. Y puedo sentir los huesos de la espalda y los hombros, conectando las costillas hacia el esternón en el pecho. Y les siento respirando profundamente, sosteniendo y soltando lentamente el oxígeno. Trato de sentir todos estos huesos. Siento los huesos de los brazos y las manos y comienzo suavemente a mover los hombros en círculos, los codos y las muñecas y cada falange de los dedos. Suavemente, lentamente. Y comienzo a mover la pelvis, la cadera, realizando bien movimientos en círculo de un lado a otro, moviendo las piernas, flexionando las rodillas, los tobillos en círculos y los dedos de los pies. Inspiro profundo y reconozco todas las células de la sangre emergiendo de cada uno de estos huesos y resueno.
Yo soy canal entre maestros y aprendices. Yo soy canal entre maestros y aprendices. Yo soy canal entre maestros y aprendices. Yo tengo la estructura en mí. Yo tengo flexibilidad en mí. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. Inspiro profundo y comienzo a estirar todo mi cuerpo, a masajearlo, bostezar, y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y aquellos que siguen la tarea del mes, toman esta energía, la depositan en el agua y riegan las semillas y plantas que hemos sembrado. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora, para cerrar el mes de Tauro. Gracias.